Aquí estoy en lo que dije que les va a gustar. Thank you. Pues sí, vamos de camino a hacer unos encargos que necesitaba. Yo llegué del trabajo, me parqué y se me olvidó simplemente salir a buscarlo. Y yo dije, pues vamos a llevarnos la neverita, porque yo no quiero salir otra vez en la guagua. Así que pues simplemente me monté aquí y en esa ando. Voy a comprar un pan y una salsa que hace falta y eso, pues. Allá es donde debo ir. Un joto. Cojo eso, hasta ahí duramos. Hasta ahí se acaba el video. Pues sí, esta es mi cruising cooler. Así se llama, cruising cooler. Como de crucero. Y cooler de neverita, claro. Pues es mi neverita de playa con motor eléctrico y batería. Esto yo la llevaba a varios lugares ya, es súper cool. Todo el mundo le gusta. ¿Qué fue? I bought it. Excuse me. Thank you. Pues sí. Ahí es muy... Marketplace. On Marketplace. Yeah. It's called a cruising cooler, in case you want it. Oh, yo. It's called a cruising cooler. Yeah. You put your drinks in here? Yeah, over here. Oh, where? Yeah. Have a All right, man. Thank you. Ve, la gente me para siempre. Hay uno o dos que le gusta cómo es la cosa, porque la verdad que está bien cool. Yo desde que vi, yo dije, yo quiero una, y por suerte esta apareció en clasificados online, no lejos de casa, como 1 hora y media, más o menos. Yo la pago por solo $200 y estas cosas se venden súper caras. $200 y trajo el wagon, que es otra parte de otra neverita prácticamente, con 4 ruedas, que yo la conecto a esta y la remolco. Que, pues, ¿sabes? Eso fue una ganga. Y pues así se lo compré. Un hueco ahí. O un chichón. La compré. Lo único malo que tenía era el controlador. Estaba malo. Entonces pues se lo puse. Compré uno de la marca Fast Scooter. Pues se lo puse. Después que se lo puse, me di cuenta que las baterías que tenía eran como baterías de, por decirlo así, de motora. Y tenía 2 de esas conectadas. Esto es 24 voltios, entonces las conectaron juntas para hacer 24 voltios. Y las baterías esas son bien pesadas, más no aguanta tanta carga. Pues por eso le mejoré la batería. Compré una batería en litio. Mucho mejor. Te digo, nunca se me ha agotado. Yo la he corrido para todos lados. Yo he ido al puente de New Jersey, allá en Wildwood. He ido a Wildwood. He ido a Atlantic City, Broadwalk ese. Y de todo, y nada, de que no hace ni chiste de que está agotada. Está como le hace falta freno. Como yo siempre la corro en lo llano, pues sí le hacen falta, no voy a decir que no. Pero no se los he puesto. Me olvidó prender las luces. Porque yo tengo unas luces a que la gente vea que yo estoy guiando esto. Se me olvidó prenderlas. Sí, ya llegué al Aldi a comprar pan. Ven.
Ay, Dios. Ahí está el pan. Ay, la llave. Era pan, estas galletitas extra. Queso y me voy a llevar más queso por si acaso. Este otro queso. Kobe Jack. Ahora hace falta la salsa. ¿Dónde estará la salsa? Porque la movieron de sitio. Ya está. Ahora voy a pagar. Ahí está un paquete de papitas para el trabajo. Así acabo de salir de Aldi. Así que voy para casa. De ahí entonces después le enseño qué es la neverita, cómo se ve. Todavía no lo han visto. ¡Y a rayos! ¡Qué boquete! Vine para aquí, esto es algo que yo hago muchas veces. Yo no lo estoy haciendo por el video, yo lo hago muchas veces. Si mi guagua está parqueada, acá el problema es que si tú sacas el carro del parking, perdiste el parking. Entonces, por eso es que sí, como que no me quiero arriesgar a perder el parking. Ay, Dios. Pues sí, acá las aceras están bien malas y yo no me gusta ir por la calle a menos que yo vea que esté vacía o que no tenga tracción. Voy por la acera y de verdad voy bien suave y pendiente porque no es bueno usar la calle. Aquí sí la voy a usar porque no hay nadie, Mire, no hay nadie, pues la uso. Y es una calle de un one way, así que no va a haber problema. Pues sí, la neverita corre como hasta unas 13 millas por hora. No es la más rápida y yo que estoy súper no voy a decir pasado de capacidad porque ya dice ella que aguanta hasta 300 libras. Pues yo, gracias a Dios, todavía no estoy en esa ni pienso estarlo nunca. Pero sí, 225, 226 es lo que estoy pesando ahora mismo. Y siento que no está mal como se mueve para hacer 24 voltios y solo un motor de 500 watts. Porque no estamos hablando 1000, no estamos hablando 1500, 500 watts. Ese Mustang, yo lo quiero, te lo cambio. Y no pido ni pelo, papá, te lo cambio así ahí, allá. No te pido vuelta. Papá, estamos cambreando. Estas aceras aquí están demasiado. Cacho, ¿no? Pero sí, la neverita tiene fuerza. Aquí estoy subiendo una cuesta y esta acera está mala. Y va bien, va bien. Lo que pasa es que cuando a veces yo remolco a mi hijo en el carretoncito que yo les digo, pues sí, no puede casi. Porque es mucho. Él pesa 35, 36 libras. Más yo que peso 226, 26, 25, pues sí. Se le hace difícil. Pero contigo eso puede. Pero sí que simplemente en lo que es hablando de subidas de cuestas, pues sí, no es que la sube. Ahora por lo menos sube conmigo esa cuestita ahí. Pero si fuera con él, pues sí, es como más difícil. Pero en lo llano sigue siendo bien. No está mal. En lo llano sigue siendo bien.
Lo que pasa es que sí, pues. Es lo que es, son 524 voltios, no es la gran cosa, pero es súper bueno para lo que literalmente la llevo usando, que simplemente está fuertecita en los planos, los parques. Wow. Y de aquí voy por la calle, pero voy mirando para atrás cada rato, veo que no hay carro, y si viene me echo para el lado a las mías, hago los stops. Está frío, 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 frío. Mira para que veas todo lo que cupo. El chojete, papita. Mira todas las papas. Ahí está el motor, el controlador, la batería para la música. Todo está ahí puesto, sus abaniquitos para que no se caliente. Eso es ingeniería hecha por moi. Papitas, abajo está la salsa y los quesos. Tuve que sacar las papas y tirarlas ahí para que cupieran, porque si no, pues no iban a caber. Pero así lo hice. Ya descargué la compra. Ahora por el parque aquí al lado, a enseñarle la neverita más de detalle. Pues sí, ya estoy en la calle, estoy al lado del parque. Esos palos son del parque. Y bajando una cuesta, voy como a 70 millas por hora. No, nada, está yendo al máximo. No sé cuánto será ese máximo. Pero lo está chacho. Pero es buena, es buena. Así yo tengo un video que fue cuando yo recién tuve la cámara y dije, vamos a tirarnos a hacer el video. Ese iba a ser mi primer video acerca de la neverita. Lamentablemente cuando venía de allá, iba viniendo corriendo de por allá y vine a parar aquí. Ahí se cortó, el controlador se dañó, se chavó. Entonces lo que compraba otro, más hice otras añadiciones, pues. Tremendo. Bueno, se acaba de romper cuando quiero hacer un video. Qué entretenido, ¿ah? Voy a apagarla y prenderla a ver qué sucede. Dejó de dar velocidad. Wow. No entiendo qué habrá pasado. Oye, nunca había hecho eso. Decido grabar un video y se daña. Ahora vamos a ver. No, se dañó. Bueno, me toca con el mismo amor caminar por ahí para arriba otra vez hacia mi casa. Eso es lo que le he hecho. El mango para acelerar, que viene con llave y viene con el lector de cuánto voltaje o por ciento de batería tengo. Esa barra ya viene con, cuando la compré, no viene en el paquete de la neverita. Esto es viejísimo, esto es como el 2006 fue que vendieron esto. Las luces, eso lo puse yo. Y por adentro que le puse el controlador mejorado, los dos abanicos y la batería nueva, más la batería para la música. Mira, ahora mismo para que vean, esto yo se lo añadí, una llavecita, y ahora este mango es completo ahora, ¿no? Y este acá, y tiene llave, ella no tenía llave, antes ya solo funcionaba con este on y off, pero ahora yo cogí ese on y off para los abanicos. Esa es la lucecita que yo les decía, esta es mi bocina, suena bastante duro. Le puse esas dos gomas nuevas de atrás. La bocina vino con bocina. Le puse las lucecitas. Esa es mi galleta. Le puse esto, ve, ahora aquí dice cuánta batería tengo. Desde la F hasta la E. Le puse la luz del frente. Así es como se ve ahora mismo. Está bien cool, la verdad que sí. Bien chévere. Y pues eso es lo que es, esa es la neverita, eso es lo que yo les decía. Bien cool. Voy a enseñar más a detalle el interior. Esto aquí se supone que lleva un Warner. Cuando yo lo abra, que abra así,
pues se rompió. Porque era de plástico y nunca le he puesto otro. Aquí también eran de plástico y le puse de metales. ¿Ves? Tienen las patas ahí, eso se esconde. Ahí tú descansas el pie cuando vas corriendo. Entonces, así es como se ve el interior. Controlador por Fast Scooter. Un abanico dándole directo al controlador para que enfríe. Entonces tengo este otro abanico ahí que entra aire fresco por ese ventilador para adentro. Y aquel otro ventilador lo tengo, que es el del otro lado, lo tengo sin ningún tipo de abanico ni nada porque ese es el que saca el aire caliente. Igual por el costito de la cadena ahí abajo, por ahí sale el agua, ¿ves? El aire, agua. Esa es la batería. Esa batería está muy buena, el motor ahí abajo. Y la batería de la música. Que lamentablemente no puedo poner música porque si pongo música no puedo subir el video. Así que pues, sin música. Los frenos son frenos de disco. A cadenita y todo. Eso es lo que es. A dar media vuelta y hacer como que vine y la cámara siempre estuvo ahí. Esa es la cosa de hacer los videos. Esto huilea, mira. Espérate, tengo que echarme para atrás. ¡Bum! Una vez más. Ya, que la parto por medio. Una que le tengo miedo a huilearla. Yo nunca huileo nada, ni una bicicleta, nada. Ni una silla de ruedas. Vamos a pasar por este trillo por aquí. Pedregoso. Está pedregoso, pero nada. Vámonos para ahí. Literalmente no puedo usar freno. Así que voy a tener que usar el freno de la pata. Está frío. Yo voy a dar una vueltita y respiro las millas porque está frío, mano. Me pasó igual que ayer, que no hizo más que como que caerse el sol y a la milla que nos vamos a congelar. Prendieron el freezer. Aquí no, ya está oscuro, mano. Está oscuro. Y no podemos tomar fotos y está frío. Vamos a ver si sube la cuesta, mija. Yo sé que no la va a subir. Ella está pidiendo ñame. ¡Ayuda! Mira, como los nenes chiquitos cuando tenían algo, un triciclo. Sube. Ay, la quemo. Sube. Ahí subió. Pues sí, por eso le instalé los abanicos, porque eso pues previene un poco el caliente que le estoy metiendo. Mira, esta nevera yo le he dado durísimo para que se dañe. Y bueno, se dañó, porque sí se dañó el controlador, aunque eso yo tengo sospecha de que fue culpa misma mía, porque el otro controlador anterior que yo tenía le hizo unos huecos a la carcasa de lata que trae, que esa carcasa es para que él se enfríe, un disipador, ¿verdad? Pues yo le hice hueco, más le prendí un abanico, ahí como está ese, pero con hueco, que entraba el aire frío directamente al chip, a lo verde. Y eso fue lo que pasó la vez pasada. Yo creo que eso por ahí fue que decidió ya no funcionar más nada, porque pues literalmente yo creo que sí la dañé. Le entró frío y este frío acá pues está con agua, muchachos, esto es un frío. Pues nada, compré otro. A este no le hice los huecos, solo le conecté el abanico directo al disipador para que enfríe. No le hice los huecos, no quise hacer lo mismo que hice la vez pasada. Cuando llegue a Puerto Rico algún día, ya sí que voy a tener que buscar. Quiero hacer uno eléctrico para poder cogerlo como que en más lugares. Y quiero también hacer uno de gasolina
y ese usarlo para el monte. Quisiera que fuera de 2 sillones de gasolina y el eléctrico, pues, un sillón. O puede ser de 2 también, pero que sea un marco pequeño. No necesita tener suspensión ni nada porque es para la calle. Lo que sí necesita es ser posi de atrás, tener barra sólida. Los dos. Para que así funcione mejor. Y aquí salimos. Vamos por las casas ahora y vamos para allá, va. Ay. Vamos por la calle esta que casi nadie la transita. Llegamos a la calle principal más al frente y de allí a casa es en cuestión de nada. Ahora aquí me voy por esta acera porque esta sí es la calle principal y guía mucho bruto. Au, 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 au. Eso es lo malo. Las calles están bien rotas, mano, bien rotas, una cosa exagerada. Pero nada. ¡Au! Es que mira esas calles, mira. Mira eso. No todo el mundo, como yo digo, no todo el mundo tiene suspensión. Cooperen, arreglen esto. Las calles y las aceras. Y fíjate, tú buscas en YouTube y tú lo que ves son videos bien viejos acerca de esto. Pero no ves así como nuevos, como yo estoy haciendo este. Ahora me toca esperar la luz. Hay que esperarla porque aquí sí que aplastan gente. Pues sí, una vez cambia la luz, cruzo. Mientras vaya cuesta abajo, mejor todavía. Voy como fácil. Tengo que estar llegando como unas 20 millas. No es por nada. Como unas 20 millas. Y eso es bueno. Pero sí, unas 20 millas en esta cosa. Esto, chacho. Ahora vamos a subir la cuesta. Otra vez. Wow. Siempre voy por la... Si la calle tiene acera de bicicleta, me tiro por la acera de bicicleta. Ahora, si la calle es calle y compartida con bicicleta, ni para la madre los tomates. Uy, por poco me doy la matada del siglo, se torció el guía. Chacho, me dio tengo escalofrío. Rayete. Me torció el guía ahí con esa curva y ese como un huequito que había. Hasta la goma de acá, que es la que corre. Para colmo. Esta neverita corre de una sola goma, que es la derecha de atrás. Pero nada, voy de camino para casa. Quiero decirle gracias otra vez por ver el video. Espero que sigan viendo todos los que pongo y que algún día, en vez de ser solo 11 suscriptores, que es lo que tengo hoy, seamos más. Pero nada, muchas gracias.